En este vídeo te voy a contar cómo pasamos y cómo transformamos las redes sociales de nuestro cliente David y cómo pasamos de que él, si tuviese que crear todo el contenido, tuviese que invertir muchas horas por su parte y que no consiguiera resultados, a una situación totalmente diferente, en la que nosotros le creamos el contenido por él, los vídeos lucen con una imagen espectacular y consigue grandes resultados. Así que, dentro vídeo. Como os comentaba, en este vídeo comentaremos y hablaremos de cómo hicimos para pasar la cuenta de nuestro cliente de una cuenta inactiva y en la que no se subían apenas vídeos y todos subían fotos a una cuenta que se ha convertido en la referente de su sector. Así que empecemos. Y para ello me voy a hacer aquí pequeño y os quiero mostrar un poco cuál ha sido el resultado de los vídeos últimos que hemos subido en el perfil de David. Como podéis ver, este vídeo de aquí llegó a 84.000 personas, este de aquí a 91.000 y este a más de 164.000, convirtiéndose en el vídeo más visto de su página y trayéndole así nuevos seguidores y nuevos clientes potenciales. Pero antes de explicar esto, tenemos que ir al principio y ver a qué se dedica justamente y específicamente David. David tiene una empresa de buceo que se llama De Profundis, es esta empresa de aquí, y básicamente se dedican a vender material de buceo técnico. No es buceo recreativo, es material de buceo técnico más específico y más premium para esos amantes a los cuales pues les gusta bucear en cuevas o les gusta bucear en buceos profundos. Es decir, estamos hablando de un sector que es bastante específico y no es una cosa que le pueda gustar a todo el mundo. Por lo tanto, aquí ya teníamos el primer reto. ¿Cómo hacíamos viral a una persona o a una cuenta que hablaba de algo tan específico? Pero, ¿cómo no? Lo hicimos. Además de eso, David también ofrece formaciones sobre buceo y esa es otra vertical que también queríamos explotar y que hicimos más adelante. Pero también veamos cuál era el tipo de contenido que publicaban antes de que llegásemos nosotros a llevarles su contenido. Como ves por aquí, son básicamente publicaciones de productos o carruseles con algo de información, pero definitivamente no es el mejor formato para crear contenido en redes sociales, ya que al final una persona ve estas fotos y se pregunta, bueno, ¿esto a mí qué valor me aporta? Y ahí es donde está el problema. Se estaban creando contenido que estaba enfocado únicamente a venta y al final es normal. Cuando tú te lo llevas por ti, por tu cuenta, por tú mismo, al final no tienes tiempo para pensar estrategias diferentes de contenido y tiras por lo tradicional, por la venta tradicional de subir fotos de producto o posts informativos, pero no presentados de la forma correcta. Y aquí ya pues hicimos el primer cambio, que ahora os diré también cómo planteamos esa estrategia, pero antes también os quiero enseñar lo que os comentaba, que al final este tipo de publicaciones atrae un resultado que no es muy bueno. Como veis aquí, las publicaciones tenían muy mala interacción, es decir, 7 me gustas, 11 me gustas, 9 me gustas, 8 me gustas, era muy poca interacción y al final con esta cuenta era casi imposible vender por Instagram. Pero como os digo, al final esto es algo que le acostumbra pasar a mucha gente, a muchos negocios, que al final optan por la vía tradicional de seguir subiendo sus publicaciones, pero no se dan cuenta de que al final este tipo de publicaciones, como podéis ver, no llegan a tantas personas. Y aquí se tiene que revertir para conseguir llegar, como os decía, a este público de 164.000 personas, que aquí sí que se hace un cambio notable, ya que llegando a este número de personas, pues se consigue generar mucha más interacción y al final, consecuentemente, muchas otras ventas. Así que, ¿cómo revertimos su situación? El primer paso de todos fue hacer una llamada de onboarding, que no me da por aquí el ratón. Como podéis ver, esta llamada de onboarding, que básicamente el cliente por su parte invirtió 1 hora de su tiempo. Esta llamada nosotros siempre la hacemos por Google Meet y lo que conseguimos es rellenar un documento que nos permite, pues, varias cosas. En primer lugar, nos permite entender su situación y conocer sus objetivos. Y luego nos permite construir también su estrategia personalizada, ya que al final no hay dos perfiles igual, no hay dos clientes iguales. Lo mismo que le funcionó a David no es lo mismo que les funciona a otros clientes nuestros, ya que como podéis ver, su sector es totalmente distinto. Tenemos que desarrollar algo diferente para conseguir llegar a sus oyentes y para conseguir crear, pues eso, buenos resultados. Con esta llamada también nos dimos cuenta de dos cosas, unas buenas y otras malas. La primera que nos dimos cuenta es de que David tenía un muy buen servicio y tiene un muy buen servicio. También nos dimos cuenta que está muy bien posicionado dentro de su sector, ya que al final es un sector tan pequeño que las personas, pues cuando encuentran un lugar donde hace las cosas bien, pues se lo van recomendando y al final es eso de boca a oreja, que las personas lo recomiendan y por eso creces y te posicionas. Y luego también nos dimos cuenta de trabajar con las mejores marcas. Al final él es como un distribuidor de marcas y trabaja con las mejores dentro del buceo técnico. Y al final otra cosa que nos gustó muchísimo es que él nos depositó la confianza ciega en nosotros desde el minuto cero. Y eso es muy importante, ya que al final nosotros para poder conseguir grandes resultados con el contenido necesitamos que la persona también confíe en nosotros y que lo deje todo en nuestras manos para que consigamos desarrollar una buena estrategia de contenido. Pero como os decía, también nos encontramos con unas cosas que eran un poco complicadas. La primera es que el sector era muy nicho, era muy específico y luego también teníamos que cambiar por completo la estrategia. Al final se venían haciendo unas cosas que no funcionaban y teníamos que probar muchas cosas para ver cuál era la
que más nos funcionaba y la que mejores resultados nos podía dar. Y con esto, después de la fase de onboarding, ya pasamos luego a la fase de la estrategia. Aquí el cliente solamente invirtió 30 minutos y la premisa principal en esta fase era buscar las ideas. Lo que nos dimos cuenta es que los vídeos que más funcionaban eran los vídeos hablados a cámara, aportando valor y dando consejos sobre buceo y con la objetivo principal de educar y no de vender, que esa era una cosa que también era un cambio muy importante para la cuenta. Luego ya pasamos a la parte de redacción de guiones, que aquí es donde os comento que el cliente solamente tuvo que invertir media hora y que al final nosotros nos encargamos de todo, de buscar las ideas, de validarlas, de redactarlas y de pasarlas al cliente para que él solamente las tenga que revisar. Y aquí muchos clientes nos dicen de que cómo puede ser que nosotros también hagamos los guiones, ya que al final no somos unos expertos dentro de ese sector, pero eso es posible gracias a esta llamada de onboarding que os comentaba. Durante esa hora y media nosotros conseguimos extraer toda la información de tu negocio para hacer unos guiones adaptados y luego también obviamente buscamos información que los respalden y por eso los guiones siempre están también hechos. Cuando tenemos los guiones aprobados y revisados ya pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la ejecución. Aquí el cliente solamente tiene que invertir 4 horas y media, que es básicamente el tiempo que nos conlleva grabar los vídeos. El primer paso dentro de esta parte de ejecución, como os decía, es la parte de grabación, donde con David grabamos 12 vídeos para 3 meses. Eso al final lo que nos lleva es que el cliente solamente tenga que invertir menos de 2 horas al mes en sacar adelante su contenido y al final eso es una cantidad mínima de tiempo por los resultados que obtenemos. Las grabaciones las hicimos en diferentes sitios, algunas en el almacén del cliente de David, otras aquí en nuestro estudio, otras en la playa, otras en la montaña y al final eso también es muy interesante, el hecho de moverse y desplazarse a diferentes ubicaciones según el tipo de vídeo para que el vídeo quede más específico y sea de mucho más valor. El segundo paso dentro de la fase de ejecución es la edición. Aquí el cliente solamente tiene que invertir media hora en revisar todo el contenido, ya que nos encargamos de todo nosotros y el cliente solamente tiene que entrar, revisar los vídeos, poner las correcciones si es necesario y ya está, del resto nos encargamos nosotros. Muchas personas a veces no le prestan atención a la edición y a la grabación porque creen que no es importante, que solamente es importante la información del vídeo y sí, es verdad que no son las partes más importantes, pero también es clave darles una importancia a estas dos partes, ya que al final es la imagen que tú quieres dar como negocio. Si quieres dar una imagen de vídeos grabados con el iPhone y editados de forma sencilla, al final esa va a ser la imagen que vas a dar, pero si quieres dar una imagen profesional con unos vídeos bien grabados, bien editados, al final tienes que tener muy en cuenta estas dos partes. Y con todo esto, ¿qué resultados obtuvimos? Pues nosotros siempre lo dividimos en 3 partes. Al final conseguimos una muy buena imagen para David. No es lo mismo hacer el contenido que estaba haciendo antes de solamente publicaciones de producto o por ejemplo vídeos grabados con el iPhone y con una mala producción a unos vídeos bien producidos que dan una buena imagen y que hablan bien de ti. Lo segundo, conseguimos unos vídeos con grandes visualizaciones en redes sociales, teniendo en cuenta, como comentábamos, que el nicho era muy específico, que la cuenta partía apenas desde cero y que solo lo hicimos publicando 4 vídeos al mes. Es decir, nuestro pack de contenido con menos vídeos. Y el tercer punto es el ahorro de tiempo invertido. Al final, David antes tenía que invertir una cantidad de tiempo considerable para crear el contenido que estaba haciendo y con eso no consigue resultados. En cambio, con nosotros, con solo 6 horas invertidas, ha conseguido sacar más de 3 meses de contenido. Porque recuerda que estas 6 horas, una es dedicada al onboarding, un proceso que solamente se hace al inicio del servicio y no se tiene que repetir más. Es decir, serían 5 horas divididas en 3 meses, lo que sería menos de 2 horas al mes, una cantidad ridícula de tiempo por los resultados que hemos obtenido. Y todo esto está muy bien que te lo cuente yo, pero al final no hay nadie mejor que te lo cuente que el propio David, con el cual grabamos una entrevista hace unos meses y que tendrás por aquí arriba y en la que podrás ver su experiencia real explicada por sus propias palabras. Dicho esto, si te ha parecido interesante lo que te he comentado y te gustaría saber si podemos hacer lo mismo para ti, en el primer comentario de este vídeo encontrarás un link que si lo clicas te llevará a un formulario y si rellenas ese formulario una persona de mi equipo o yo mismo nos pondremos en contacto contigo para informarte sobre más. Así que nos vemos ahí.